Efesios capítulo 6. Hoy continuamos con la serie El orden establecido por Dios para la familia, ¿sí? Pero esta vez les toca a los padres, ¿sí? Hablamos ya del esposo, esposa, hijos y ahora nos toca a los padres. Para introducirnos vamos a leer del versículo 1, que ya lo hemos leído domingos anteriores, y dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, lo tenemos aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, Pablo en este solo versículo va a dividir en dos mandatos. Un mandato que encontramos negativo y un mandato positivo. Hay dos polos opuestos aquí. El mandato negativo, que es el primero que vamos a ver hoy día, ¿sí? El primer mandato de Pablo a los padres es negativo, porque dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este era un concepto que Pablo establece aquí en el libro de Efesios y también un poco en Colosenses. Recordemos el contexto en el cual la iglesia estaba establecida de Éfeso, que la iglesia venía de una cultura pagana y también la iglesia estaba inserta en medio de una cultura en la cual ni la familia era importante, ni la familia tenía valores. Analizamos la postura y cómo era vista la mujer, la esposa, vimos la autoridad que el padre ejercía en la cultura romana, la cultura griega, y aquí vamos a analizar cómo veían a los hijos, se veía en la cultura romana. Este concepto que Pablo está tratando de implementar a través del libro de Efesios era un concepto totalmente innovador para la época, porque dentro de este paganismo que vivía de la cultura romana, ¿por qué? Porque el amor de un padre por sus hijos habría sido algo difícil de poder vivir o poder imaginar en ese tiempo. ¿Por qué? Vamos a introducirnos un poquito, vamos a analizar, porque según la ley romana de patria potesta, que es la palabra en latín, para nosotros sería patria potestad, que algunos conocen, que es el pater familia, ¿no? Según esta ley romana, el padre tenía autoridad absoluta sobre los hijos, nietos, esclavos y cualquier bien de la familia. Es decir, la patria potesta significa literalmente poder del padre. Es decir, el padre era totalmente libre de expulsar a cualquiera de sus hijos, venderlo como esclavo y hasta matarlo, sin tener que rendir ningún tipo de cuenta, porque él tenía esta patria potestad, la autoridad máxima. Dicen, ¿no?, los historiadores que un bebé cuando recién nacía se colocaba a los pies de su padre para decidir su destino o su futuro. Si el padre al venir levantaba a este niño del suelo, el niño era aceptado en la familia. Si el padre continuaba su paso, su caminar, ignorando totalmente al niño, el niño era totalmente rechazado para la familia. Estos niños que eran rechazados, ¿qué se hacían con estos niños? Literalmente, estos niños que eran rechazados se botaban o se tiraban a las calles. ¿Y qué se hacía? En el foro, como dice aquí, se llevaban a los niños a las plazas, ¿sí?, que eran estos niños que eran rechazados, y la gente podía tomarla, si era varón lo podía llevar para venderlo como esclavo, lo podía llevar como esclavo para su propio campo, y si eran mujeres se la llevaba para que esas mujeres puedan prostituirse en ese tiempo. Según Séneca, uno de los grandes filósofos romanos, decía lo siguiente, voy a leer palabras textuales de este famoso filósofo contemporáneo, que él estaba en la época del apóstol Pablo, y él decía lo siguiente: degollamos a los bueyes indómitos
estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Es decir, los niños no tenían ningún tipo de valor, quedaban a la merced de la decisión de sus propios padres. Puesto que un padre, en todo sentido, era la figura dominante en los hogares de aquel tiempo, era con mayor frecuencia el responsable de provocar a ira a sus hijos, aunque es obvio, ¿no?, que una madre también podía hacerlo, lo mismo, pero ninguno de los dos tiene justificación para hacerlo. Entonces, en ese contexto de cómo se veía a los hijos, en ese contexto en cómo la cultura veía a los hijos, el apóstol Pablo habla y dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, lo que Pablo dice es contracultural totalmente. Y lo que Pablo está diciendo es como que está de alguna u otra manera tratando de implementar una nueva enseñanza dentro de lo que es la familia cristiana, porque recordemos que todos venían del paganismo y de del estilo de vida que estaba inserto dentro de la cultura, de la sociedad. Ahora, en Efesios 6, la enseñanza de Pablo, en Efesios 6:4, representa una ruptura radical con el modelo romano de autoridad paterna, conocida como la patria potestad. O sea, lo que Pablo trata de implementar es ordenar, ¿no es cierto?, la educación dentro del hogar por parte de los padres. Ya les habló a los hijos, ¿sí?, en los versículos 3, 2, 1, 2 y 3. Ahora le está hablando a los padres. Al contextualizar ambos, ¿no?, se revela aquí cómo el Evangelio transforma las relaciones familiares desde el poder, ¿no es cierto?, hacia el amor. Es lo que Pablo está tratando de decir. Ahora, ¿qué es lo que Pablo propone? ¿Qué propone Pablo aquí con este versículo dentro del contexto, la situación que la iglesia estaba viviendo o lo que la iglesia creía que era la familia o cómo los padres creían que los hijos debían ser tratados? Lo primero que Pablo propone aquí es que Pablo, ¿qué hace? Redefine la paternidad desde el Evangelio, no como dominio, sino como formación amorosa. Trata de redefinir, orientar. El padre ya no es un amo legal totalmente con una autoridad absoluta, sino que el padre pasa a ser un guía espiritual que va educando el carácter del niño. Y Pablo prohíbe absolutamente provocar a ira, lo que implica, trata de evitar el maltrato, la humillación, incluso el abuso en contra de los hijos. Es lo que Pablo está tratando de ordenar aquí. ¿Qué hizo el Evangelio? El Evangelio fue introduciendo un elemento nuevo en la responsabilidad paternal, ¿no? Al insistir que se debe tener en cuenta que los sentimientos del niño, que eran totalmente omitidos en la cultura romana. ¿Qué hace? Pablo desafía el modelo cultural romano proponiendo una nueva ética familiar. Es decir, el padre como reflejo del amor de Dios. Es un cambio de paradigma. No era fácil seguramente poder establecer esto. ¿Cuál era este cambio de paradigma? Del poder absoluto del padre a la responsabilidad espiritual y afectiva que el padre debía tener hacia el hijo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está rompiendo con esta cultura de desecho. ¿Por qué? Porque está proponiendo que los hijos sean criados ¿qué? Con amor y disciplina y que no sean tratados como un objeto que se puede desechar o que se puede descartar si el padre no lo deseaba. Entonces está tratando de ordenar. Un psicólogo de hace varios años atrás, tratando de entender la conducta de los jóvenes adolescentes que se incitaban hacia la violencia, hacia el robo, hizo un estudio. Y en base a este estudio sacó las siguientes conclusiones para que un niño pueda nacer una persona buena, pueda nacer y ser una persona honrada, honesta. Y dice lo siguiente: quien
él analizó los siguientes factores que producen relaciones adecuadas entre padres y madres. ¿Y cuáles son estos factores? Lo primero, el amor genuino de los padres entre sí y hacia los hijos. La disciplina firme y consecuente coherencia de normas para padres e hijos. Un buen ejemplo de los padres y el padre como verdadero cabeza del hogar. Dice que esos factores en el niño van a lograr en el futuro que ese niño pueda ser un buen niño, un buen ciudadano y no tenga tendencia, inclinación hacia el mal. Hay un pasaje paralelo de este libro de Efesios, que es Colosenses 3:21, que dice Pablo, vuelve a repetir un poquito lo mismo, dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es el texto paralelo al libro de Efesios. Es un llamado, ¿no?, a ejercer la autoridad con amor, con respeto y con sensibilidad. La palabra no exasperéis en el verbo griego es eretizo, que significa provocar, irritar, agitar emocionalmente. O sea, los padres dicen, no exasperen a sus hijos. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces lo hacemos, ahora vamos a ver cuáles son aquellas causas que generan ira en el corazón del niño, lo vamos a analizar más adelante, pero nuestras críticas constantes, el sarcasmo, la indiferencia, puede generar exasperar el corazón del niño. Dice, para que no se desalienten. La palabra desalienten, este verbo en el griego es atumeo, que significa perder el ánimo, la esperanza, el corazón. Es decir, un hijo exasperado puede volverse pasivo, inseguro o rebelde, perdiendo la confianza en sí mismo y también perdiendo la relación con sus padres. ¿A qué nos ayuda a reflexionar este texto de Colosenses? Entender que Pablo no solo regula la autoridad, sino que protege el corazón del hijo. Aquí se exige una autoridad, pero una autoridad que edifica y que no aplasta al niño. Es una invitación a formar al niño a través del amor, a través del respeto y no del temor. Porque a veces tratamos de implementar temor en el corazón del niño. Por lo tanto, el uso arbitrario, irracional e inconsiderado de la autoridad, ¿qué hace? Desanima, frustra y causa resentimiento en el hijo. Preparar al hijo para ser un adulto sabio y responsable, ¿qué requiere? Requiere tiempo y requiere que ese niño se sienta seguro y sienta amor por parte de sus padres. Ahora, la pregunta es, y es la que vamos a analizar, ahora vamos a ver algunos factores, ¿no? Nosotros, padres, ¿cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Vamos a ver algunas situaciones en las que nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. La primera es por exceso de protección, ¿sí? Los padres que asfixian a sus hijos, que restringen de manera exagerada lo que hacen o a dónde van, ¿no? Por ejemplo, un niño de 8 años dice, voy a la esquina a comprar pan, ¿no? Pero sus padres no se lo permiten por temor a que algo malo le pase o le suceda. Entonces, ¿pero cómo se educa eso al niño? Primero hay que enseñarle en cómo debe cruzar la calle y quizás en las primeras situaciones sea necesario acompañarlo, ¿no? Pero el niño crece si estamos constantemente protegiéndolo, ¿no? El niño crece con la idea de que el mundo es demasiado peligroso y que quizás él tampoco es capaz de poder enfrentarlo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que genera en el niño cuando existe esta sobreprotección? Esto genera una falta de autonomía en el niño. El niño no aprende a tomar decisiones por sí mismo. Le va a costar.
hay una inseguridad en el corazón del niño porque siente que no puede enfrentar desafíos sin la ayuda de alguien. Y hay una dependencia emocional en el niño. ¿Por qué? Porque busca constantemente aprobación y un apoyo externo. Piensa que no puede lograrlo solo. Entonces esto daña, y eso de esa manera nosotros, sin darnos cuenta o a veces queriendo, provocamos a ira a nuestros hijos. La segunda es por favoritismo, ¿sí? Cuando un padre o madre muestra preferencia por un hijo sobre otro, se genera una dinámica que daña tanto al que es favorecido como a aquel que se siente desfavorecido o relegado, ¿sí? A veces es malo comparar, ¿no? Sí. Tienes que hacerlo como tu hermano, sigue el ejemplo de tu hermano, ¿no? Y eso daña en el corazón del niño. ¿Y cuáles son las consecuencias que eso trae en el corazón? Hay una baja autoestima en ese niño. O sea, ¿por qué? Porque el niño siente que no es suficiente para sus padres y que no cumple las expectativas que los padres esperan de él. Hay un resentimiento y un enojo. ¿Por qué? Porque desarrolla ¿qué? Hostilidad hacia el hermano que es favorecido, ¿no? Y también un alejamiento hacia los padres. Y hay una ruptura de vínculos ahí. ¿Por qué? Porque este niño se va a distanciar emocionalmente de su familia. Se aísla el niño. Por lo tanto, estas actitudes dañan y provocamos a ira a los padres en el corazón del niño. La tercera es el logro de metas excesivo, ¿no? Un hijo puede sentirse tan presionado a tener éxito que prácticamente queda destruido al darse cuenta de que nada de lo que haga puede lograr satisfacer o alegrar a sus padres. Uno también a través de eso trata de sobrecargar al niño, o muchos de los padres se proyectan en sus hijos, cosas que ellos no pudieron lograr, y eso daña. ¿Y qué es lo que genera en el niño esta sobreexigencia? Una ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque el niño teme constantemente fallar, y eso genera un estrés adicional en el niño. Una baja autoestima también, porque cree que nunca es suficiente lo que él puede hacer para satisfacer lo que los padres le piden. Y trae problemas de relación, porque puede volverse competitivo o se puede aislar del resto. La sobreexigencia es como cargar a un niño con un yugo demasiado pesado. Puede caminar un tiempo, pero se desgasta y tarde o temprano ese niño perderá el gozo de lo que él hace. Por lo tanto, nosotros también provocamos a ira a través de esto. 4. Falta de comunicación efectiva. Son las características que puede provocar a ira a nuestros hijos, ¿sí? Ignorar lo que el niño siente o no escuchar sus opiniones, ¿sí? Aquí a muchos nos cuesta eso, ¿no? Uno trata de... Porque, por ejemplo, un niño de 7 años, 8, 9, puede venir y decirle, mamá, puede llegar del colegio mal porque un niño se burló de él, ¿no? O se rió de él y el niño le dice, mamá, no quiero, o papá, me siento mal y no quiero volver al colegio mañana, ¿no? Y la madre quizás obviando sus sentimientos, no sé, exagerado. ¿Sí? Tienes que seguir adelante, tienes que ser fuerte, ¿sí? En lugar de validar su emoción y acompañarlo, minimiza lo que el niño siente y no le da espacio para que el niño pueda expresar sus sentimientos. ¿Cuáles son las consecuencias que esto genera en el niño? Desvalorización emocional. ¿Por qué? Porque el niño aprende que sus emociones no tienen valor e importancia. Esto genera desaliento en el niño. Deja de expresar lo que siente, guardando tristeza y enojo en su corazón. Y esto puede afectar en las futuras relaciones del niño, porque puede crecer con dificultad, ¿para qué? Para comunicar sus emociones en la adultez. Y le va a costar expresar sus sentimientos al niño, ¿no? Justamente por esto. Ahora, ignorar lo que siente
es una forma de exasperar al niño, porque lo deja que sin voz, ni tampoco le permite expresar sus sentimientos, ¿sí? La quinta, la falta de afecto y reconocimiento, ¿sí? No expresar cariño, apoyo o aprobación, ¿sí? Eso puede generar dolor en el corazón del niño. Un niño, ¿no? De cierta edad puede llegar a la casa feliz porque hizo un dibujo, ¿no? Con un paisaje en la escuela que le hicieron en arte y la profesora lo felicitó por su gran dibujo, pero cuando se lo muestra el padre le dice, bueno, está bueno, pero quizás lo pudiste haber hecho un poco más realista, ¿sí? No lo felicita, ni tampoco reconoce el esfuerzo del niño. El niño se va con la sensación de que su logro, su esfuerzo no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué genera en el corazón del niño, en la vida del niño? Nuevamente, esto también genera baja autoestima, porque el niño siente que nunca alcanza lo que él haga para satisfacer a sus padres. Una inseguridad emocional, porque va a buscar la validación en otros lugares, ¿sí? Y va a afectar la relación con sus padres, porque el niño va a distanciarse emocionalmente de los padres. La falta de cariño y aprobación es una forma silenciosa de exasperar, porque apaga el ánimo y el sentimiento del niño, ¿sí? Y otra de las cosas que genera ira en el corazón del niño es que no crezcan a un ritmo normal, porque nosotros hay padres, ¿no? Que los niños tienen 6, 7 años, ¿y qué hace un niño de 6, 7 años? ¿Qué quiere hacer? Quiere saltar, quiere correr, quiere gritar, ¿no? Y a veces el papá quiere que el niño esté sentado ahí 1 hora, que ni se mueva, ¿sí? Es un niño. Entonces, hay cosas o cuando el niño quiere expresar que quiere jugar, los padres quizás le dicen, eso ya no es parte de tu edad, compórtate de manera madura. Y cortamos que el niño pueda crecer de manera natural de acuerdo a su edad cronológica, ¿no? Ahora, ¿qué genera esto en el niño? Pérdida de infancia. ¿Por qué? Porque el niño deja de ¿qué? De disfrutar etapas naturales de juego y exploración. Esto genera ansiedad y estrés en el niño porque siente presión por cumplir expectativas que él quizás a su edad no puede cumplirlas. Y las relaciones afectadas. Puede aislarse de sus pares al no compartir intereses propios de la edad del niño. O sea, forzar el crecimiento es una forma de exasperarlos, porque ¿qué roba en el niño? Le roba la alegría de vivir cada etapa en su tiempo. Y esto nos vamos a la anteúltima, que es el maltrato verbal y físico. Esto genera, ¿no? Dolor en el corazón del niño. Cuando el niño hace algo, eres un inútil, ¿sí? Eso es un maltrato verbal. El niño queda llorando y quizás confundido y con miedo, asociando el error con violencia y humillación. A veces no nos damos cuenta las cosas que decimos y cómo afectan el corazón del niño. Sobre todo esto se da mucho más, el maltrato verbal o físico en la vida del niño. ¿Cuáles son las consecuencias que esto genera en el niño? Una baja autoestima, inseguridad, ansiedad, un miedo constante, ¿no? Porque cualquier cosa que el niño pueda hacer está propenso a que pueda recibir algún insulto o algún golpe, ¿no? Esto trae consecuencias conductuales, porque el niño puede ser agresivo, puede crecer con resentimiento, el niño se puede retraer y puede tener problemas de socialización el niño cuando vaya creciendo. Y en la parte espiritual, esto afecta porque el niño puede asociar la figura paterna con un rechazo rotundo por su experiencia en lugar de amor y cuidado que Dios establece por medio de su palabra. El maltrato verbal y físico es una de las formas más destructivas de hacerlo. ¿Por qué? Porque apaga el ánimo y distorsiona la imagen del amor paterno. Totalmente. Después cuesta que el niño pueda entender a un Dios de amor.
cuando lo llevamos al ámbito espiritual. Y la última, que es la hipocresía e incoherencia. El niño quizás obedece a sus padres porque se le ordena, pero observa la incoherencia, ¿no? Entre lo que el padre dice y entre lo que el padre hace. ¿Qué genera esto en el niño? Una confusión tremenda, ¿sí? Porque el niño aprende que las reglas son relativas, ¿no? Y que la autoridad no siempre tiene la razón. ¿Y cuáles son las consecuencias que genera en el niño? Una confusión moral. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es correcto, porque va muchas veces viendo contradicciones. Y esto genera resentimiento en el niño, porque siente que las reglas son injustas, porque no se aplican ¿a quién? A todos, sino a veces. Y habla de una conducta que el niño va a imitar, es decir, termina repitiendo la incoherencia, mintiendo o desobedeciendo, observando el ejemplo de su padre. Es decir, el niño aprende más de lo que ve que de lo que oye, ¿sí? Y estas son algunas, puede haber más, de la forma en que los padres provocamos a ira a nuestros hijos. Era importante detenernos en ello y analizarlos, ¿no? Porque muchos de nosotros nos sentimos identificados como padres, ¿no? En algunas de ellas, o en varias, o en la mayoría quizás de ellas. Pero el Señor en esta mañana nos está hablando y está tratando de ordenar nuestra vida y nuestro hogar. Amén. Y esto nos lleva al segundo mandato, que es el mandato positivo que el texto está diciendo. Dice el texto, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos o criar, que significa alimentar, nutrir, cuidar, formar. Es decir, la tarea de los padres no es solo proveer sustento, sino material, sino que formar de manera integral, ¿no? A sus hijos. La crianza es un proceso continuo y constante de cuidado y de enseñanza. Recordemos que el domingo pasado hablamos de Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Y analizamos que la educación es algo cotidiano que se debe dar en cada situación y etapa de la vida. El padre debe instruir al niño en los caminos del Señor. Y habla de disciplina. La palabra disciplina es paideia, que se deriva de la palabra pais, que es niño, y se refiere a la instrucción sistemática del niño. Paideia implica educación, formación, corrección amorosa. Cuando habla criarlos en disciplina, habla de que el padre debe direccionar al niño a través de la orientación, a través de la corrección, a través de la disciplina. Ahora, esta misma palabra, disciplina, que utiliza aquí Pablo en Efesios, que es paideia, es la misma palabra en el original griego que aparece en Hebreos 12:6, que dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Y esa palabra es la misma que Pablo utiliza aquí, es paideia. Y azota, dice, a todo al que recibe por hijo. Dice, si Dios nos disciplina a nosotros como sus hijos, ¿qué está diciendo este versículo de Hebreos? Enseña que la corrección divina es una expresión de ¿qué? Del amor paternal de Dios. No es un castigo arbitrario, ¿no? Nos recuerda que Dios corrige, ¿por qué? Porque nos ama. Y que su trato forma hijos maduros y no esclavos temerosos. Esta idea de disciplina es la que se incluye en los diferentes proverbios, ¿sí?, que vamos a ir analizando aquí. El proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo
corrige. En la cultura hebrea, detener el castigo significaba no corregir al hijo cuando el hijo se equivocaba. La idea es que la falta de disciplina es una forma de demostrar que no se ama a ese niño. Porque se deja al niño sin una guía, sin una orientación hacia lo que es correcto, hacia lo que es bueno. Más al que ama, castiga. La corrección es presentada como un acto de amor verdadero. Nosotros cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de corrección, normalmente lo asociamos con lo negativo, con lo malo, ¿sí? Porque cuando hablamos de disciplina lo asociamos con el castigo, de manera abrupta, ¿sí? Con el castigo doloroso, ¿sí? Sin tener una explicación de por qué se corrige al niño, ¿no? Cuando habla desde temprano, está indicando que ¿qué? Que la formación, ¿dónde comienza? En la niñez. Cuando el carácter del niño, ¿se acuerdan? De los primeros 5 años se está formando desde temprano. Por lo tanto, este proverbio, ¿qué hace? El proverbio enseña que el amor verdadero incluye ¿qué? Corrección, porque busca el bien del hijo a largo plazo. Hoy este texto nos recuerda que amar a los hijos no significa dejarlos hacer lo que ellos quieran, sino guiarlos con firmeza y ternura, ¿no? Esto se contrapone con los psicólogos de esta época, que los psicólogos, ¿qué dicen? Hay que dejar que el niño sea, hay que dejar que el niño exprese sus emociones de manera libre. Déjenme decirles que el mejor psicólogo que tenemos es la palabra del Señor. No necesitamos estos nuevos psicólogos que dicen que hay que dejarle que el niño se exprese como él sienta y quiera hacer lo que él sea. La palabra del Señor nos dice que se debe instruir y corregir al niño cuando fuere tiempo, en el momento oportuno. La disciplina equilibrada es una expresión de amor, porque para el hijo, ¿por qué? Porque prepara al hijo para la vida y para caminar en los caminos de Dios. Habla aquí de una corrección de disciplina, ¿no? No se trata de un castigo, como dije anteriormente, arbitrario, sino que enseñar los límites al niño y los valores que lo van a guiar en la vida, ¿sí? La disciplina cristiana busca ¿qué? Formar carácter. No busca quebrar el espíritu. Busca formar. El niño tiene que entender y saber por qué se lo está corrigiendo y qué es lo que hizo mal y por qué está mal. Eso es importante. El apóstol aquí habla de explicar la educación de los hijos. Habla de disciplina. La disciplina significa educar, entrenar, guiar, encauzar hacia la madurez y la buena conducta. El niño necesita ser encauzado, ser orientado, ser guiado en su desarrollo de la vida. Otro proverbio que es el proverbio 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando habla de necedad, habla de falta de juicio, de falta de imprudencia, de falta de madurez, ¿no? No se refiere a maldad consciente, sino a la tendencia natural del ser humano hacia el error y hacia la inmadurez. ¿Por qué? Porque la necedad nace en el corazón del hombre. Recordemos que el proverbio reconoce que los niños, por naturaleza, ¿qué? Tienen la tendencia o la inclinación hacia lo malo, siempre. Cuando habla que la necedad está ligada, dice el proverbio, la palabra ligada habla de que eso está arraigada en el ser del niño, en su naturaleza. Es parte de la condición humana desde la infancia. Entonces, si lo llevamos al ámbito espiritual, ¿qué es esto? Es la inclinación natural del corazón hacia el pecado. Eso nace. Nacemos con esa tendencia. Entonces el proverbio aquí está reconociendo que los niños por naturaleza necesitan ¿qué?
formación y ser guiados. Porque por naturaleza y por inclinación van a hacer siempre buscar lo malo. Siempre. ¿Sí? Por lo tanto, y cuando habla de la vara aquí, la vara habla de una corrección firme y amorosa que los padres ejercen sobre los hijos. ¿Sí? Y aquí la vara muchas veces es importante y la palabra habla de vara. A veces es necesario aplicar la vara, pero de manera correcta, adecuada en el niño. ¿Sí? Acá hablamos de usarlo con conciencia, ¿no? El propósito no es castigar por castigar al niño, sino alejar la necedad y guiar hacia la sabiduría. ¿Sí? Uno le pregunta al niño, ¿sabes por qué voy a corregirte? No. Hiciste esto. ¿Está bien? No. Ya. Te tengo que corregir porque te lo dije 1, 2, 3, 5, 6, 7. El proverbio enseña aquí, este proverbio, que la corrección es necesaria porque el niño aprende a vivir con justicia y prudencia. ¿Sí? Por lo tanto, hay otro proverbio que también nos ayuda a entender. Dice, no rehuses, proverbio 23, corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Interesante este proverbio, ¿no? Aquí, ¿a qué insta este proverbio? Dice que la instrucción es clara. Los padres no deben evitar la disciplina. No se debe evitar. ¿Sí? Hay que disciplinar al niño. Y dice que librará su alma del Seol. Cuando habla del Seol, la disciplina busca apartar al hijo de caminos que puedan destruir su vida y lo puede guiar hacia un destino bastante destructivo. La disciplina amorosa es necesaria para salvar a los hijos de consecuencias graves. Los padres somos culpables de lo que los hijos salen o son. Y después decimos, ¿qué hago? No sé qué hacer. No sé por qué salió así. No sé a quién, si todos son buenos en la familia. Es lo que el proverbio dice, ¿no? Por lo tanto, hoy este texto es bastante interesante porque nos recuerda que el amor verdadero hacia los hijos no es consentirlos en todo, sino guiarlos con firmeza, pero con ternura. Los niños deben aprender desde muy pequeños que no seguir las instrucciones trae consecuencias negativas. Es importante entender que la corrección se ejercita dentro de un ambiente con amor, con cuidado y reflexión en el niño. No es recomendable corregir al niño cuando estamos enojados. Es mejor esperar el momento oportuno. Airaos, pero no pequéis, ¿sí? Porque uno se desahoga con el niño. Lo importante es que el texto, volvamos a Efesios 6:4, y ya vamos terminando, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es importante. Cuando habla de la amonestación del Señor, la palabra amonestación es noutesia, que significa instrucción, consejo, exhortación. ¿De qué se refiere esto? Se refiere al tipo de instrucción que se encuentra en los proverbios que acabamos de leer. Hay más, ¿sí? Donde el enfoque primordial, ¿cuál es? Está en la instrucción y en la enseñanza de los hijos. La amonestación se refiere primariamente a lo que se dice al niño, es decir, es la instrucción verbal. El niño tiene que entender y saber por qué se le está corrigiendo. El niño tiene que entender y comprender que la disciplina es consecuencia de su pecado, de su desobediencia, de no sujetarse a lo que los padres les dicen. Es llevarlo a la reflexión al niño. Entonces, nosotros muchas veces transmitimos lo que a veces recibimos. Pero aquí el Señor nos está ayudando a ordenar y a entender la manera en que se debe guiar a los hijos como padre.
Los padres aquí, nosotros somos los que transmitimos a nuestros hijos la fe. Somos los que debemos guiar espiritualmente a nuestros hijos hacia el Señor, para que sea una vida hacia el Señor. Hay un ejemplo en la Biblia donde el padre no corrigió a su hijo, que este es el sacerdote Elí. Esto está en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Dice, y le mostraré, dice Dios, que yo juzgaré a su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice el texto, por la iniquidad que él sabe. Es decir, Elí conocía los pecados de su hijo y no era ignorante a ellos. Él sabía cómo se comportaban sus hijos. Dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Después usted puede leerlo en 1 Samuel 2, del 12 al 17 y el versículo 22. ¿Qué hacían los hijos de Elí? ¿Qué hacían? Profanaban el sacerdocio, robaban carnes del sacrificio o fornicaban con mujeres en el templo. Eso hacían los hijos de Elí. Y todo el pueblo lo sabía. Y dice el texto, pero a él no los estorbaba. Otra versión dice, pero a él no los corrigió. Elí no corrigió a sus hijos con firmeza, ni tampoco los sacó de sus responsabilidades. Su pasividad fue vista por parte de Dios como una complicidad del pecado de sus hijos. Este texto de 1 Samuel es una advertencia poderosa. ¿Por qué? Porque la omisión también es pecado. Elí fue culpable por no haberlos corregido. Por lo tanto, la clave para una disciplina y amonestación justos y correctos son de los hijos conscientes en que sean del Señor. Es decir, ¿qué quiere decir esto? El ambiente en el que se aplica esta disciplina debe ser siempre adecuado para que el Señor pueda aprobarlo. Debe ser de la manera correcta, para que el niño pueda entender y pueda comprender. La responsabilidad de los padres es llevar a la disciplina y la amonestación de Dios a la vida de sus hijos. Porque el niño tiene que entender que en primera instancia a quien está desobedeciendo es a Dios y por consecuencia a sus padres. Cuando los padres enseñan la Biblia y la siguen como ejemplo, el hijo aprende a conocer a Dios y a relacionarse con Él. Cuando un niño honra y obedece a sus padres, aprende a respetar a Dios y a aceptar la autoridad de otras personas. El núcleo esencial de la disciplina cristiana es guiar el corazón del niño hacia su Salvador. El niño tiene que entender y saber que es pecador y que necesita un Salvador. Y cuando el niño tenga el tiempo y la edad cronológica y la madurez necesaria, tiene que reconocer que necesita a Cristo en su corazón. Amén. Benjamin West, ustedes se preguntan, ¿quién es? Del siglo XVIII, fue un pintor estadounidense que se convirtió en una de las figuras más importantes y clave del arte británico. Él fue conocido como el padre de la pintura histórica en América y en toda Europa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con todo esto? Lo que pasa es que él habla y dice lo siguiente: un cierto día su madre se marchó dejándolo a él con su hermana menor para que él cuidara a su hermana. Y encontró en su casa diferentes tipos de carbones y otros pigmentos y con eso hizo una pintura y dejó todo sucio, todo tirado. Y él contaba esto. Y dejó todo tirado. Y cuando su mamá viene y ve todo ese desorden, todo eso lo que él había manchado las paredes, había ensuciado con todas estas pinturas, cuando su madre llegó y lo vio y él le muestra el dibujo y ella le pregunta, ¿y eso quién lo hizo? Dice, lo hice yo. Y dice que su madre lo besó y lo animó. Y él dice, y reconoce, y él dice que él fue pintor
por el beso de su madre. Amén. Que podamos marcar a nuestros hijos con nuestras actitudes. Todos hemos cometido errores. Esperemos que el Señor nos ayude a entender la importancia que dice Pablo en Efesios. Y como conclusión, los padres están llamados a ser modelos de Cristo en el hogar, evitando la dureza que hiere y cultivando la formación que edifica. La autoridad paterna debe ejercerse con amor, coherencia y respeto, evitando actitudes que hieren el corazón de los hijos. La disciplina sin afecto se convierte en provocación. La disciplina con amor se convierte en formación. Amén, hermanos. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.